En Rusia visita al reportero encarcelado del WSJ Herskovich. Rusia afirma haber frustrado un intento de asesinato en Crimea. Autor ucraniano muere a causa de las heridas sufridas en el ataque de Kramatorsk. Traficante de armas cambiado por Griner para participar en las elecciones locales rusas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que la situación en el frente fue difícil durante la última semana, pero que las fuerzas armadas estaban avanzando. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que el motín fallido del grupo Wagner el 24 de junio no tendría ningún efecto en la guerra de Moscú en Ucrania. En sus primeros comentarios públicos sobre el tema, Shoigu dijo que las tropas rusas se habían mantenido firmes. Estos planes fracasaron principalmente porque el personal de las Fuerzas Armadas mostró lealtad a su juramento y deber militar, dijo. La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que derribó 13 de los 17 drones kamikaze de fabricación iraní lanzados por Rusia en ataques nocturnos en las regiones del sur, este y centro del país. En la ciudad norteña de Sumy, un ataque con aviones no tripulados rusos mató al menos a 2 personas e hirió a 19, lo que llevó a Zelensky a pedir una mejora significativa de las defensas antiaéreas. El bombardeo ruso en un pueblo cerca de Stanislaw en la región de Kherson, en el sur de Ucrania, hirió a 3 personas, según la oficina del fiscal regional. 2 de los heridos fueron ingresados en el hospital. La destacada escritora ucraniana e investigadora de crímenes de guerra Victoria Amelina murió a causa de las heridas sufridas cuando un misil ruso impactó en un bullicioso restaurante en la ciudad oriental de Kramatorsk la semana pasada. El Servicio de Seguridad FSB de Rusia dijo que frustró un intento de asesinato de Sergei Aksionov, el jefe de Crimea instalado por Rusia, según la agencia de noticias Interfax. La principal funcionaria electoral de Rusia, Ella Pamfilova, dijo que si la situación en las áreas ocupadas por el Kremlin de Ucrania empeora, las elecciones locales programadas para el 6 de septiembre podrían cancelarse. Rusia controla poco menos de 1/5 parte de Ucrania, incluida Crimea, que anexó en 2014. Grigori Karasin, jefe del Comité Internacional en el Consejo de la Federación, la Cámara Alta del Parlamento de Rusia, dijo que unos 700.000 niños de las zonas de conflicto en Ucrania habían encontrado refugio en Rusia. Una comisión de las Naciones Unidas dijo en marzo que había evidencia de transferencias forzadas y deportaciones de niños ucranianos. Zelensky y el canciller alemán Olaf Scholz pidieron la extensión del acuerdo de granos del Mar Negro que permite la exportación segura de granos y fertilizantes desde 3 puertos ucranianos del Mar Negro. El acuerdo expirará el 18 de julio. Gennady Gatilov, enviado de Rusia ante la ONU en Ginebra, dijo que no había motivos para mantener el status quo del acuerdo de granos, según Izvestia. Gatilov le dijo al medio de comunicación ruso que la implementación de las condiciones de Rusia para la extensión del acuerdo se estaba estancando. La Agencia Internacional de Energía Atómica (IEA) dijo que la planta de energía nuclear Zaporizhia de Ucrania, que está ocupada por las fuerzas rusas, fue reconectada a su única línea eléctrica de respaldo disponible 4 meses después de que se perdiera. La embajadora de Estados Unidos en Rusia, Line Tracy, se reunió con el reportero encarcelado del Wall Street Journal, Evan Herskovich, en la prisión de Lefortovo en Moscú, en la segunda visita de este tipo desde que fue detenido en marzo por cargos de espionaje. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que Herskovich gozaba de buena salud. El Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión contra Ucrania (ICPA) abrió en La Haya para investigar a Rusia por su invasión de Ucrania. Cuenta con fiscales de Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos y la Corte Penal Internacional (CPI). De la verdadera oscuridad y el sufrimiento que hemos visto en Ucrania, también hemos visto emerger la luz en la construcción de nuevas alianzas hacia la rendición de cuentas, dijo el fiscal de la CPI, Karim Mahakan. El jefe de la Armada de Rusia, Nikolai Yevmenov, se reunió con el ministro de Defensa chino, Li Shangfu, en Beijing, según un informe de la agencia estatal de noticias rusa TASS. La Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción de Ucrania (NAZK) agregó al gigante anglo-holandés de bienes de consumo Unilever a su lista de patrocinadores internacionales de la guerra, y dijo que la compañía aumentó sus ganancias en Rusia en un 24,9% el año pasado.
En respuesta, Unilever dijo que continuaba condenando la guerra y que había dejado de importar y exportar sus productos hacia y desde Rusia. Al mismo tiempo, el comunicado decía que Unilever estaba suministrando alimentos y productos de higiene cotidianos fabricados en Rusia a las personas del país, y agregó que salir no es sencillo. La familia del líder de la oposición rusa encarcelado, Alexei Navalny, presentó una demanda colectiva contra la colonia penal donde se encuentra recluido por negarse a permitirles visitarlo. Soy un convicto y me siguen recordando que soy igual que todos, escribió Navalny en su canal de Twitter, que está a cargo de sus abogados y amigos. Y, sin embargo, he tenido 00 visitas durante el último año. 00 visitas largas, 00 visitas cortas y 2 llamadas telefónicas hace 11 meses, agregó. Zelensky pidió al gobierno de Georgia que transfiera al expresidente de Georgia encarcelado Mikhail Saakashvili a una clínica fuera del país. Zelensky hizo la llamada después de que Saakashvili, de 55 años, quien se convirtió en ciudadano ucraniano en 2019, apareciera en un vídeo de la corte con un aspecto frágil y demacrado. Saakashvili fue arrestado en 2021 después de regresar a Georgia y encarcelado por lo que dijo que eran cargos falsos de abuso de autoridad y malversación de fondos. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, presionó para que las negociaciones para establecer un centro de mantenimiento en Polonia para la reparación de los tanques Leopard dañados en Ucrania se completen en los próximos 10 días. El ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Błaszczak, dijo que al país le gustaría mantener en posición los 3 sistemas Patriot alemanes desplegados cerca de la frontera con Ucrania en enero al menos hasta finales de este año. Hablando en la Fundación Ditli en el Reino Unido, Burns calificó la invasión de Ucrania por parte de Putin como el desafío geopolítico más inmediato y agudo para el orden internacional en la actualidad. El discurso se produjo una semana después de que el jefe del grupo mercenario de Wagner, Yevgeny Prigozhin, dirigiera sus fuerzas en un breve motín contra el mando militar de Rusia. Al hacerlo, acusó a Rusia de apuntar a sus fuerzas con mortíferos ataques con misiles en Ucrania y lanzó andanadas contra la narrativa de Moscú sobre el conflicto. Dijo que se inició, para la autopromoción de un puñado de bastardos, y que las tropas rusas se estaban retirando en este y sur de Ucrania. El impacto de esas palabras y esas acciones se mantendrá durante algún tiempo, un vívido recordatorio del efecto corrosivo de la guerra de Putin en su propia sociedad y su propio régimen, dijo Burns. Llamó a la guerra un fracaso estratégico para Moscú que expuso las debilidades militares, dañó la economía y estimuló una OTAN más grande y más fuerte. El descontento con la guerra seguirá carcomiendo a los líderes rusos. Ese descontento crea una oportunidad única para nosotros en la CIA, dijo. No vamos a dejar que se desperdicie, agregó, y señaló que la CIA publicó recientemente en Telegram para que los rusos sepan cómo comunicarse con la CIA a través de la web oscura. Tuvimos 2,5 millones de visitas en la primera semana y estamos muy abiertos a los negocios. Burns no mencionó un viaje reciente a Ucrania donde se reunió con sus homólogos de inteligencia y el presidente Volodymyr Zelensky. La visita tuvo lugar antes de la insurrección de Prigozhin. En su discurso, el jefe de espionaje también se centró en China, a la que llamó el único país con la intención de remodelar el orden internacional y, cada vez más, con el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para hacerlo. Burns advirtió sobre la creciente represión en el país y su agresividad en el exterior del presidente chino, Xi Jinping, y dijo que la CIA ha establecido un centro de misión centrado exclusivamente en la potencia asiática y ha duplicado con creces el porcentaje del presupuesto total para las actividades de China.